Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿se me escucha bien? Mediums con almas, ¿cómo están todos ahí? Bueno, Sergio ya está en la puerta para poder ser invitado. Antes de que lo hagamos entrar, quería comentarles que hoy vamos a tener un invitado muy especial. Su nombre es Sergio, es maestro de Reiki y de registros arcálicos y también lector de la energía vital. Así que sin ir más, vamos a invitarlo. ¿Cómo están a todos? Espero que tengan un lindo día. Vamos a invitar a Sergio. A ver, ¿dónde estás? Mm, Ahí estamos. Ahí está, Sergio, te envié la invitación. Buenas tardes. Hola, hola, muy Hola, ¿qué buenas. tal? Espera que creo Hola, que está Sergio. apagada ahora. Creo que ahí está. ¿Me escuchas bien? Hola, hola Hola, Nora, muy buenas. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí. Agradeceros infinitamente esta invitación a este directo. Así que encantado de estar aquí con vosotras. Me encanta tu calidez y me encanta tu energía. Siento que esto va a ser un vivo muy lindo para Mediums con Almas y que nos vas a dejar muchas cosas hoy. Muchísimas gracias. Eso espero. Ya verás. Yo creo que Bien, sí, que va a ser un directo maravilloso. bien. Y además también nos vas a quitar muchas dudas con respecto a todo lo que vos hoy traes, con respecto a los registros arcálicos, a cómo es tu modalidad y cómo es tu proceso en las lecturas. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo llegaste a este lugar. Ujú. Pues mira, con los registros, yo llevo en el ámbito así de la energía y el ámbito holístico desde prácticamente, bueno, siempre digo que venimos o con el interruptor encendido o lo desarrollamos, ¿no? O lo encendemos a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Entonces, yo venía con ese interruptor encendido y siempre tenía pues esa facilidad de leer la energía y demás. Y siempre escuchaba el tema de los registros akáshicos, del Reiki y todo en general, ¿no? Pero conectaba siempre más con el Reiki. Entonces, después, cuando yo ya llegué a Buenos Aires, entonces ahí empecé a dar pues clases y formaciones en algunos centros y los registros akáshicos empezaron a sonar muchísimo más en mi entorno. Incluso alumnas que venían a mis cursos las escuchaba pues y veía cambios increíbles, ¿no? Y entonces ahí conecté con eso y buscando encontré una maestra con la que conecté Acá en y Buenos Aires, sí, allá en Buenos Aires. Y ahí es donde empecé el camino como en el mundo de los registros akáshicos, que bueno, me parece, para mí es una de las terapias más puras y más eficaces, fulminantes que existe para la solución de problemas. porque podemos reconocer qué cosas, por ejemplo, a través de una lectura. A través de una lectura podemos, bueno, sanar absolutamente todo. Todo lo que nos traba en esta vida o nos impide avanzar, o todos esos patrones que se repiten constantemente, ya sea en el ámbito emocional de pareja, en el ámbito familiar o en lo económico, sea el ámbito que sea, los registros nos pueden ayudar a solucionar todo eso. Nos ayuda muchísimo a conectar incluso a la autosanación y el autoconocimiento. Ujú. Bien, ¿y cómo llevas adelante, por ejemplo, si una persona quiere una lectura? ¿Cuáles son Ujú. los procedimientos a seguir? Los procesos, hablo desde mi caso, desde cómo funciono y cómo hago normalmente. Yo primero, cuando ya tengo a la persona, la consulta agendada, yo pido que me envíe las 10, yo hago hasta 10 preguntas, ¿vale? Entonces, Hasta 10.
Hasta 10 preguntas porque, claro, en una consulta yo siempre digo que es 1 hora y media mínimo porque se puede extender, he llegado a estar hasta 3 horas en una consulta con 10 preguntas. Entonces, hasta 10 preguntas. Entonces, una vez tienen las preguntas, que me las envíen para revisar, ¿no? Si están correctamente, porque en los registros akáshicos las preguntas tienen que ser muy concretas y muy concisas. Es decir, no podemos preguntar cómo, cuándo y por qué en una misma pregunta, porque son 3 preguntas en una. Y ya sabes que en el ámbito de la energía es la información necesaria y suficiente y única que necesita esa persona para solucionar eso, ¿no? O para calmar su angustia o lo que sea, ¿no? Es lo que necesita en ese momento. Entonces, como terapeuta y consultor no podemos reformular las preguntas porque depende de la persona, pero sí que podemos ayudar, oye, pues mira, esta pregunta no está bien formulada, replantéala, míralo de hacer de otra forma, más concreto, más conciso. Entonces, una vez eso está hecho, pasamos a la consulta, ¿no? Entonces, la consulta es pregunta, la persona que viene a hacer la consulta, ¿no? La consultante, hace la pregunta, canalizo toda la energía, todo el mensaje y leo esa lectura. Porque en los registros hay varias opciones y en mi caso yo lo escribo todo lo que percibo. Entonces, una vez he percibido toda la información de todo el proceso de esa pregunta, entonces leo la respuesta, ¿no? Una vez hemos procedido a toda la información y ya se ha realizado toda la consulta, después el proceso que viene es lo que se llama el sendero de luz. El sendero de luz son 7 días después de eso. Bueno, a ver, vamos concretamente. Después de la consulta hay 33 días, que es como el periodo ventana de cambio, ¿no? Entonces, durante esos 33 días tienes el tiempo de hacer este sendero de luz, que son 7 días leyendo cada pregunta y cada respuesta. Entonces, después de esos 7 días, llega el 8.º día, que es beber un vaso de agua con energía pránica cargada al sol, ¿vale? Con la energía pránica y hacer una oración de agradecimiento por la información recibida. Ese es todo el proceso a grandes rasgos. Así Qué sería. interesante. Nunca había escuchado los procesos posteriores a una lectura de registros akáshicos. Sí, es que es súper Ujú. esencial porque imagínate tú que, y os pongo un caso muy concreto, ¿no? De una persona que vino a una consulta. A lo mejor esa respuesta en ese momento no resuena en ti. Es decir, vino una chica que tenía una claustrofobia absoluta hasta en espacios grandes, ¿no? Aquello que estaba cerrado, ventanas cerradas o puertas cerradas, aunque fuese el espacio grande, tenía ansiedad, ¿no? Le daba ansiedad, era a nivel impresionante. Entonces, en una de las preguntas decía el por qué tenía esta situación, le salía, la respuesta fue coche rojo, nada más. Ujú. Entonces, claro, a ella no le resonaba, pues coche rojo no me resuena de nada. Pero en el sendero de luz, después en el proceso de leer las preguntas y las respuestas, hablando con su mamá, que siempre pues comentaba todos estos temas, ¿no? Todo lo que le pasaba, y demás, le dijo, mamá, en este caso me salía coche rojo. Y entonces, y no entiendo el por qué. Entonces, dijo la madre, porque la madre le había dicho cuando ella estaba embarazada de ella, había tenido un accidente de coche, pero no le había dicho que el coche era rojo. Entonces, Mm. al descubrir esa respuesta, increíblemente se esfumó la claustrofobia en todos los niveles. Entonces, por eso el sendero de luz es tan importante después de los registros akáshicos. Quería preguntarte, y esto no está dentro de las preguntas, me animo a correrme un poquito porque Claro que sí. me generó, mientras que te escucho en el relato, pienso en que si
una persona está haciendo una lectura y necesita obtener información sobre una vida pasada para sanar en esta, en el Ujú. presente, ¿esto puede surgir en una lectura? Sí, ¿Algo que tenga que ver? sí, sí. De hecho, hay un caso increíblemente poderoso que es, tengo muchos casos de éxito de gente que ha cambiado su vida a niveles increíbles, ¿no? Pero hay uno en concreto que yo tengo el permiso, ¿eh? O sea, un consultor Sí, no sí. puede decir nada de las consultas y de esa información, ¿no? Porque es muy personal de la persona que va, ¿no? Pero cuando es un caso de éxito y se ha solucionado y demás, si te da el permiso, tú puedes contar, ¿no? Ese caso. Entonces os cuento el caso de una chica que es muy famosa en Argentina a nivel viajes. Es una influencer de viajes muy conocida que se llama Joana, es malika.viajes. Ella, bueno, un día estando en Buenos Aires me llama una chica y me dice, oye, mira, tengo una amiga que su hijo tiene 3 añitos, ¿no? Y está en el hospital italiano y está en diálisis desde que nació. No llega al peso básico para poder hacer el trasplante que necesita. Ujú. Entonces, si quieres, si puedes hacer el Reiki, yo le regalo esa sesión a mi amiga. Yo le dije, digo, si la madre da el permiso, yo voy a hacerle Reiki. Entonces, evidentemente, dio el permiso, voy al hospital y cuando estoy haciendo Reiki, me venían imágenes y muchas palabras, redención, perdón, vidas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces, Mm. haciendo esto, yo cuando terminé la sesión le dije, digo, tengo la sensación de que todo lo que está pasando y transitando tu peque es cuestión de otra vida pasada. Digo, esto, ¿cómo se podría solucionar? Digo, pues una de las soluciones es registros akáshicos. Digo, puedes solucionar a través de ellos y si necesitas a alguien, pues yo tengo recomendaciones o si quieres y te sientes cómoda conmigo y sientes en el alma que debe ser conmigo, pues hacemos la sesión. Quiso hacer la sesión y entonces toda la información que salió en esos registros akáshicos era de una vida pasada, de una vida anterior y era la redención. El niño era el padre de ella en una vida anterior, ¿vale? Estaban ante el Coliseo romano y la niña teniendo 8 años, ella quería hacer cosas que solo podían hacer los hombres. Entonces, el padre, aquí hay palabras que no podemos decir en, en esto, pero bueno, se le fue la mano y inconscientemente la niña dejó de estar en este plano, ¿vale? Entonces, él pidió redención y que no descansaría hasta obtener el perdón de su hija. No te lo puedo creer. Entonces, sí, sí, Me sí, puse la pues piel de gallina. sí, sí, de hecho ella lo contó hace poco en sus redes sociales, Wow. de esa historia con su peque. Entonces el peque tiene también autismo y le salía en la solución que en las noches, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, le dijera que le perdonaba, ¿no? Que le perdonaba, que ella en esta era su madre, que ella quería que él viviera, que disfrutara, que sintiera lo que es la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pues te puedes creer que en un mes y medio, dos, cogió el peso y se hizo el trasplante. Wow. Y esto ¿Qué te venía pasa? de otra vida pasada. ¿Cómo integrás vos todas esas experiencias? ¿Qué te pasa a vos con eso? Pues yo la verdad es que como tengo esa facilidad de lectura de la energía, que no sé de dónde proviene ni cómo, ni cómo sucede, simplemente sucede, em, puedo enlazar a través de las canalizaciones, ya sea en una sesión de Reiki o estando al lado o en una sesión de coaching o de acompañamiento o de lectura, ¿no? De la energía, puedo sentir si hay algo anudado o se tiene que solucionar por otro lado, pero es simplemente información que llega. Entonces,
No sé cómo sucede porque a veces pasa eso, en una sesión de Reiki llega información que corresponde de otro lado o es como, no sabría explicarte el cómo sucede, ¿no? Pero por lo que yo estoy entendiendo, Sergio, esto ya como vos bien decías en principio, lo del interruptor prendido o Sí, apagado y a medida que vas, digamos, desarrollando habilidades psíquicas, vamos, ujú, todos lo tenemos, pero hay personas que ya vienen como de una forma innata en uno, ¿no? Vos exacto. sos, de alguna manera, como que fuiste llamado a esto que hoy Ujú. sos. Sí, 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 de Ujú. hecho todo lo que ha sucedido en mi vida siempre me ha llevado a esto, o sea, a veces me he alejado por otras cuestiones o por otras profesiones porque me he dedicado al mundo de la interpretación también ante cámara. Allí grabé Argentina, Tierra de Amor y Venganza, por ejemplo, tenía un papel en la serie. Ay, lo voy a Entonces, anotar porque te voy a ver. sí, pues Pará, con Tierra de Amor y Venganza en la primera eh, temporada, ¿eh? estuvo Benjamín Vicuña, ¿o Ujú, no? sí, sí. Eh, Gonzalo Heredia y la China Suárez. Exacto, sí, con ellos. Ay, Albert te voy a... Baró, que era el protagonista. Entonces, mi personaje era el catalán. Entonces, siempre que me he alejado un poco, han sucedido cosas que me han hecho volver, ¿no? Es como, es que no me puedo retirar de este mundo, porque es que es algo que siempre me lleva a eso, ¿no? Incluso una vez que me dediqué a crear una empresa y me alejé muchísimo del mundo del Reiki, de la espiritualidad, estaba tan centrado en crear esa empresa y demás, que bueno, que después de 2 años me llevó al hospital de parón, o sea, de estar un mes en cama bastante grave, en plan, el mundo me paró y los maestros dijeron, ¿te estás dando cuenta por dónde vas? Tenemos libre albedrío, pero también Ujú. a su vez estamos llamados a hacer algo que está como encaminado, pactado. ¿Cómo lo ves vos Exacto, desde los registros? exacto. Y todas estas personas que tenemos como esta capacidad de entendimiento de un lado o de otro de la energía, em, tenemos esa obligación, ¿no? De poder ayudar y utilizarlo para poder ayudar a los demás, ¿no? Ujú. Bien. ¿Recordás el primer momento de tu vida que vos te diste cuenta? No sé por qué se me vino a la película de Chico Javier que hablaba con su mamá, Ujú. que en ese momento él no se daba cuenta de lo que realmente pasaba y él en su adolescencia se dio cuenta que tenía estabilidad de hablar. ¿Recordás el origen donde vos dijiste, hay algo acá que está prendido? Sí, es que yo vengo, o sea, yo tengo recuerdos incluso de cuando soy bebé, ¿no? Entonces, yo desde muy chiquitito tengo recuerdos de no poder dormir por las noches con la luz apagada, porque sentía muchísimas cosas. Pero yo al nacer, mi abuela era medium y mi abuela podía ver y era, bueno, yo lo que digo yo, ¿no? Era como la gran bruja, ¿no? Entonces, yo cuando nací soy el nieto número 18 Wow. y cuando yo nací dijo, este es mi nieto heredero. Entonces, yo cuando empecé con estas pesadillas, ya no poder dormir por la noche y demás, ella me decía, yo sé lo que te pasa. Y yo sabía que algo estaba pasando porque a todos los niños de mi alrededor no le pasaba nada igual. Entonces, yo podía sentir cosas o iba en el colegio, podía sentir tanta información de todos mi alrededor que era como abrumador, ¿no? Colapsaba, era como necesitaba aislarme de toda esa información, ese caos que no sabía qué pasaba en mi cabeza. Me estoy volviendo loco. Es demasiada información de cosas que yo pensaba, digo, es mi película, me monto películas de todo el mundo y demás, ¿no? Hasta los 12 años. Y ahí a los 12 años ya mi madre dijo, no puedes seguir durmiendo con la luz encendida y yo a tu lado, porque ya tienes 12 años. Y entonces mi abuela dijo, pues mira, llévalo a un curandero que hay aquí, cerca en un lugar de aquí de Barcelona,
y que él solucione. Si a mí no me dejas ayudarle a controlar esto, pues llévalo. Y entonces me llevó al curandero. Entonces, y el curandero nada más entrar por la puerta y sin decir ni mu, en aquel entonces pues no se utilizaban ni teléfonos, móviles, ni nada de nada. Y le dijo a mi madre, dice, lo que usted quiere que le quite a su hijo no se lo puedo quitar. Lo único que le puedo quitar es el miedo. Entonces ahí mi madre entendió que sí. O sea, hay que enseñar a este niño a administrar todo eso y a Claro. saberlo llevar. ¿Y cómo, y a partir de ahí, qué pasó? Y a partir de ahí, pues empecé ya me empezaron a enseñar, pues eso, ¿no? Que si yo estoy aquí ahora hablando contigo, la antena está apagada y concentrada en esto, ¿no? Entonces, no estoy percibiendo ni con la antena abierta. Es decir, en todo momento me enseñaron a cerrar el canal en lo que estoy, ¿no? Es como desconectar esa antenita para disfrutar de ese momento. Y después, siempre a mi alrededor aparecían personas pues, que eran maestras de Reiki, eran videntes, mediums y demás, y se hacían, o sea, mis amigos siempre han sido todos del sector espiritual y holístico, y siempre me han guiado en eso, ¿no? Y empecé a estudiar Reiki, empecé a partir de ahí a estudiar otras disciplinas, y a meterme muchísimo más en el mundillo y entender cómo administrar todo esto, porque sentir, y yo digo lector de la energía vital porque puedo sentir todo tipo de energía, incluso de lugares, de cosas y demás, ¿no? Entonces, eso es un don cuando puedes ayudar, pero es un martirio cuando se trata de personas, bueno, no diría martirio, ¿no? Pero sí que es doloroso cuando sientes cosas de personas que quieres, de cosas que van a suceder y cuando es respecto a ti ya Entiendo. sabes que tenemos la antena, es todo más borroso, ¿no? Porque entra el autojuicio y demás. Sí. Entonces, yo diría que a partir de los 17 años ya todo empezó a ser mucho más claro en todos los aspectos. Y cuando empezaste a abrir los registros arcálicos, imagino que Sí, primero te abriste tus propios registros, sí, ¿verdad? sí. ¿Y qué información importante te dieron en esta apertura? Buah, muchísima. Porque yo ya creo que lo explicaba en un vídeo, ¿no? Llegó un momento en el que me sentía Superman, ¿no? Era como, wow, qué capacidad tengo, además soy artista, todo empieza a ser como normal, ya no empiezo a tener el bullying de la infancia que tenía, entonces empieza a ser como una superstar en todos los aspectos y demás, ¿no? Entonces, pero había algo que no se había solucionado con ese ego, pero no, bueno, la pared, ¿no? Que tiene el ego y cuando llega a límites brutales, pues en los registros akáshicos fue un cubo de agua fría diciendo, pues bonito, el ego me llevó y los registros me llevaron a un momento muy clave en ese bullying que yo padecía en el instituto, en el colegio, ¿no? En la educación básica, que es me sentía un cero, ¿no? Fue un momento muy clave y que yo no recordaba ese momento tan claramente. Y fue eso lo que me llevó después a romper, pues, a estar más presente de corazón, ¿no? No desde el ego y desde y sanar toda esa parte, por supuesto, porque ese dolor estaba ahí arrastrándose. Es una de las cosas que nosotros, digamos, quienes trabajamos en relación de ayuda y hacemos trabajos de mediunidad y registros arcálicos, una de las cosas que en principio se nos atraviesa es el trabajar el ego. Ujú, Eh, exacto. pero esto tiene que ver seguramente con algo que viene de otro lugar de vida o de vidas pasadas o algo como vos decís de una experiencia que quedó ahí en el inconsciente que de alguna manera
se nos viene a mostrar de esta forma para que lo podamos actualizar. Exacto, es que el ego es eso, el ego proviene de haberte sentido nada importante o durante muchos años, como en mi caso fue durante toda la EGB, que incluso los profesores pues no podían ver pues yo soy altas capacidades y TDAH, ¿no? Que se llama doble excepcionalidad. Entonces, eso provoca una creatividad increíble. Entonces, en el colegio ni siquiera los profesores podían entender por qué dibujaba una cosa que para ellos era como fuera de lo normal y demás, pero que realmente lo presentas y dices, ostras, es una obra de arte, ¿no? Entonces, era un cero en todo momento, a todos los niveles. Y eso padecido durante mucho tiempo en cualquier ámbito, ¿eh? No solo en la EGB, sino en tu vida personal también puede ser, con tu pareja o sentirte poco observado, admirado o lo que sea, puede llevar a ese ego. Y ese ego es un problema en este ámbito de Sí, por supuesto, es- por supuesto. Eh, Se nos tildó un poquito, igual yo te escucho, Sergio, y te escucho muy bien, sí, eh, pero si se llega a tildar, chicas, cualquier cosa van escribiendo, si vos me podés sí. escuchar bien, Sergio, a mí, las Sí, 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 preguntas, todo. perfectamente. Sí, te has tildado un microsegundo, pero todo bien. Bien, está bien. A ver, voy a ir tratar de tener una línea porque yo quiero preguntarte muchas cosas Todo lo ahora que que te tengo necesites. acá. Entonces es como que una pregunta ahora a la otra y la otra habla, me parece como todo muy interesante, pero nada, quiero seguir más o menos la línea, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo lo explicarías para las personas que no conocen los registros arcáicos de manera sencilla. Ujú. ¿Qué es lo que son? Eso es muy fácil. El Akasha es como la memoria RAM de un ordenador, pero el Akasha es la memoria del universo, de toda la existencia. Entonces, Ujú. los registros akáshicos es el registro de toda energía que se desprende de la luz hasta que vuelve a la luz. Entonces, esos registros akáshicos son los nudos y los sucesos que influyen después en nuestras vidas siguientes. Esos son los registros. Es todo lo que sucede durante nuestra existencia hasta que volvemos a la luz. Todo lo que sucede dentro de nuestra existencia en el plano tridimensional o en el campo sutil y plano tridimensional. Exacto, en todos los niveles, a En todos los ambas. niveles. Exacto, a todos los niveles. Entonces es Es el como, registro de todo ese proceso y todos esos procesos que quedan registrados y que después en nuestra vida actual pues son patrones repetitivos que nos están diciendo, hey, aquí hay algo que tienes que solucionar o desanudar de una vida pasada. nosotros elegimos, por ejemplo, nuestro sistema familiar de acuerdo, esto que nosotros, por ejemplo, muchas veces lo llevamos a constelaciones y nos damos cuenta de que en el sistema hay patrones que se repiten como lealtades. Ujú. Eso tiene digamos, tiene una casualidad, a ver, no casualidad, sino que está adrede, yo elijo mi sistema familiar para sanar determinado patrón. O sea, en cuanto a los karmas familiares, no, eso no lo elegí, bueno, en realidad elegimos ser conscientes de eso, ¿no? O sea, elegimos tener una conciencia mayor a nuestros ancestros, ¿no? Entonces, nosotros para desanudar eso tenemos que llevar a la conciencia esa información de ese patrón, ¿no? Es porque se repite, ¿no? A veces, y sabéis que en muchas familias pues se repiten estos patrones en todo, en el mismo ámbito y nadie es consciente de lo que sucede, ¿no? Es simplemente pues casualidad y ya está. Pero la persona que es consciente sí que tiene la necesidad y la obligación de romper ese lazo. El romper ese lazo, ya sea devolviendo el karma, es decir, no me pertenece, no me pertoca, soy consciente de esto y yo no quiero esto porque proviene de otro lado, ¿no? O solucionándolo a través de los registros akáshicos si quieres solucionar ese ámbito que a ti te afecta personalmente. Bien, ¿cuántas disciplinas y cuántas herramientas que hoy hay
para poder trabajar en el proceso personal, ¿no? Y Ujú, a todo nivel, a nuestro nivel de almático, a lo que nosotros venimos como a atravesar en esta vida, todos estos bloqueos, todos estos patrones, hoy siento que hay muchas más herramientas a la mano, como registros, como constelaciones, eh, ujú. y, linaje, ay, no me sale, sanación de útero y Sí, todas esas sí. herramientas que se nos dan hoy para poder seguir sanando y seguir expandiéndonos como conciencia, ¿verdad? Ujú. Sí, hay un montonazo de herramientas, muchísimas. Ujú. Bien, ¿hay algunas preguntas que te hagan mayormente más comunes que otras? No, porque es que todas las personas que vienen son completamente diferentes a otras. Entonces, em, una de las cosas que se repite normalmente es miedos normalmente, o incluso el querer saber la razón de enfermedades o de la abundancia, ¿no? Normalmente siempre hay muchas personas que siempre preguntan sobre lo económico, que es una cosa que afecta a todo el mundo hoy en día, ¿no? Y el por qué, pues intentándolo moviendo cosas, siempre está en la misma situación. Esa sí que se repite bastante. Pero no hay nada concreto que se repita muy seguido, porque como son algo, cosas muy concisas, am, y las personas necesitan sanar muchos aspectos que a veces digo, es brutal, ¿no? Como el cambio y lo que necesitaba saber, ¿no? No hay muchas que se repitan de igual forma. Y con respecto a la apertura y ¿Sí? a los riesgos que puede llegar si es que hay, para quienes no entendemos mucho de lo que implica una lectura de registros arcáicos, ¿existe algún riesgo a la hora de, no sé si nosotros que solicitamos una sesión, pero para vos, ¿existe algún riesgo cuando abrís una sesión? Existe el agotamiento. Sí que abres un canal y tú cuando abres los registros akáshicos, ya sea Ujú. online, ya sea presencial, tu espacio debe estar purificado sí o sí. Debe estar trabajado y debe estar reforzado, ¿no? Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en cuando se hacen las limpiezas con los símbolos de protección, hacerlos en todas las paredes, en las ventanas, puertas, techo y suelo, sobre todo en esos espacios donde vas a hacer y realizar las consultas. Entonces, sí que es cierto que cuando tú abres el canal y tú haces todo el ceremonial para abrir y conectarte, ¿no? con los custodios, tu yo superior y demás, puedes pedir ayuda a tus guías y tus maestros. Y para mí no existe riesgo, pero existiría la posibilidad de que hubiese información falsa por algo que se cuela. Entonces, por eso siempre se dice que hay que hacer una pregunta que solo sepa el consultante, como primero, ¿no? O el consultor, yo mismo, ¿no? Ujú. Tienes que hacer esa pregunta para que circule esa respuesta. Entonces, cuando compruebas que, ok, esto es, ahí es, ¿no? ¿Vos Entonces, sabés, círcula. podés diferenciar cuando hay algo que no viene como de la fuente de la información? Sí, normalmente cuando es información de otro lado que no estás conectado, todo es muy confuso. Hay dudas, existen Hay dudas. dudas. Y cuando se abre el canal correcto, no hay dudas en la canalización, pero ninguna. Te escucho, Sergio, sos un genio, porque la verdad es que Gracias, amor. poder detectar de dónde viene, cómo viene, creo que es una de las técnicas más difíciles, ¿no? Uno de repente Sí, hace una psicografía y sí. vos vas canalizando información y quizás a veces es todo tan confuso.
que se puede traspapelar el hecho de que Ujú, cierta información pueda estar manipulada ujú. o no. Sí, sí, es como aparcar el autojuicio totalmente, absoluto, Ajá, ¿no? Que siempre existe cuando empezamos, sobre todo, pues a practicar pues todas estas disciplinas, siempre existe el autojuicio, seré yo, será mi mente y demás. exacto. Pero no, no existe ninguna duda y te aseguro que es que en ninguna de las sesiones que he hecho a lo largo de todos estos años no he dudado ni un instante en la información que he recibido. Entonces, por Ujú. eso y viendo que sin dudar y fluyendo esa energía he visto resultados y cosas increíbles que suceden en la consulta, porque cuando tú canalizas esa información y es la que necesita ese alma y esa conciencia para sanar, automáticamente en el corazón hace una flecha, ¡fum! Y pasa algo, ¿no? Normalmente se ponen a llorar, pero del conocer, ¿no? De saber la información correcta. Claro, es esto del despertar y decir, esto, lo que no podía poner en palabras, hoy tiene un nombre. Y a partir de Exacto, poder ponerle un nombre a esto, puedo ponerme a trabajar y puedo entender de que necesito ciertas herramientas o recursos para esto que ahora sí tiene una forma. exacto, exacto. O sea, tú recibes esa información, pero después tú eres quien debe poner la solución, ¿no? Es decir, por ejemplo, había una chica que tenía pues mucho miedo a accionar en aquello que le gustaba, ¿no? Y entonces provenía de otra existencia, ese miedo a realizar, ¿no? Ese Sí. miedo al fracaso. Entonces, una vez supo que venía desde el otro lado y conoció la información, algo pasó en ella, ¿no? Entonces, pero ella puso en marcha el avanzar, ¿vale? Me da un no sé qué, pero ahora sé de dónde proviene ese miedo, no va a poder conmigo, ¿no? Entonces, siempre está en tus manos el poder llevar a cabo ese perdón, esa solución, pero Ujú. sí que es alucinante cuando sabemos esa información que llega al alma. Algo cambia por completo y hay cambios increíbles en los seres humanos, impresionante. Para eso a mí me parece una de las terapias más poderosas en sanación y además es que sucede desde el minuto uno. Y qué, si me podrías poner en palabras los cambios de las personas que realizan una lectura de tarot, por ejemplo. Primero Sí. preguntarte si una persona puede hacer más de una lectura de tarot. Es decir, ¿se necesitan varias o es suficiente con que podamos pedir simplemente una sola lectura? O sea, de registros. De registros de... Claro, de registros, de registros. Sí, esto es las consultas de registros, tienes ese periodo de ventana que decía antes, ¿no? De 33 Ujú. días. Y depende. Con una sesión, normalmente para eso que has ido a preguntar es suficiente. Pero, por ejemplo, si tú en una de las preguntas dices, ¿por qué tenía esta sensación tan profunda de dolor durante tantos años, ¿no? Y obtienes la respuesta, ¿no? Pues porque provenía de una vida pasada, en tu vida anterior fuiste tal, sucedió esto, tal, ¿no? Entonces tú hayas recibido esa información. Entonces, si después de esos 33 días necesitas más, necesitas saber el cómo, sí que puedes volver a hacer pues otra pregunta respecto a eso. Ya tienes una información y ahora necesitas saber el cómo sanar ahora pues todo eso, ¿no? Entonces, sí que se pueden hacer más de una, pero depende, pero normalmente con una lectura es más que suficiente para solucionar todo eso. Ujú. ¿Y los resultados qué serían? ¿Desarrollo personal? ¿Cómo lo podrías poner en palabras? Pues Nora, a todos los niveles, a todos los niveles. O sea, cambios de 360 grados en la vida de las personas. De verdad que incluso Joana,
vino muchas veces después a hacer registros y a quitarse los miedos porque ella quería y le gustaba mucho el mundo del turismo. Y yo le decía, bueno, yo nada más conocerla, ya dije, no sabes ni lo que te viene, o sea, vas a alucinar con todo lo que te va a pasar, ¿no? Y ella, sí, 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 no va a pasar. Pues mírala, viajando por todas partes del mundo y siendo una de las influencers de turismo más, más conocidas allí, ¿no? Entonces, y ella ha podido solucionar muchísimo, le ha cambiado la vida por completo. Con su hijo, Impresionante. la vida de su hijo, eh, los miedos que tenía a hacer cosas y a lanzarse a este mundo. em, Después personas, por ejemplo, esta chica, ¿no? Que tenía mucho pavor al fracaso con ese proyecto y demás, se metió de lleno y vamos, es que no le falta agenda para poder hacer y seguir, ¿no? Entonces, son cambios brutales. De hecho, tu alma no va a ir a una consulta de registros hasta que no esté preparada para recibir la información correcta. Exacto. Siento lo mismo y pienso lo mismo, pero con todo tipo de terapias. Sí, sí, Todo sí. nos encuentra en el momento justo y en el momento, en el orden perfecto, ¿verdad? Exacto. Es cuando tu alma está preparada para sanar eso, ahí sucede. Genial, genial. ¿Sabes qué? Pensaba en esto, los mensajes que vos canalizás, esta lectura que vos hablabas sobre la energía vital. Sí. ¿Alguna vez te dio cierta información sobre algo universal, por ejemplo, sobre, no sé, por la humanidad? Qué necesitamos aprender? ¿Cómo estamos nosotros en este punto de nuestra existencia en cuanto a la humanidad? Sí, de hecho, en los registros se pueden leer registros de los planetas, de estrellas, de sistemas y de cosas, ¿no? Siempre que pidas el permiso necesario a la luz primordial, ¿no? Entonces, yo diría que el mensaje clave que necesita la humanidad es la autoobservación, el reconocer tanto la oscuridad como la luz que somos, ¿no? Perdonarse, aceptar y saber conectar porque en realidad somos uno. Entonces, y eso no se lleva a cabo. Está el individualismo cada vez peor. Y tenemos que ser más conscientes de que si yo ayudo a la persona de al lado, esa energía se va a multiplicar. Y entonces, cuando solo eso suceda, cuando nos unamos, es cuando ni gobiernos ni absolutamente nada podrá pasar por encima de esa unión, ¿no? Entonces, vienen momentos súper, súper chungos, muy complicados, muy complejos, A nivel humanidad. em, a nivel humanidad, y entonces el despertar es esencial. Entonces es como la clave. Por eso cada vez hay más personas que recurren a esto, ¿no? Y se dan cuenta que, ostras, hay algo más. No puede ser solo esto que hay aquí delante de mis ojos. Pero es más que nada amor incondicional sería la palabra absoluta, ¿no? Que es la El, energía más y suprema, por decir, ¿no? El amor. sí, y no solo respecto a los demás, ¿eh? El amor incondicional empieza desde uno mismo, ¿no? De reconocer pues todos esos errores, todas esas cosas que no nos gustan. Y lo que yo digo siempre en el canal, ¿no? Que no sabes toda la luz que eres hasta que no estás en tu cuarto oscuro, ¿no? Entonces, cuando Ujú. reconoces tu cuarto oscuro, ahí es cuando sabes cuánto puede iluminar tu luz, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar esa luz, ¿no? Tienes que reconocer cada aspecto que hay y es egos que a veces son inconscientes, em, eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo debería darse cuenta de eso, pero ya sabes que hay como dos lados, ¿no? Las personas que estamos como en este ámbito de luz y podemos ver Mm. más, vivimos como otra vida que no los que no pueden ver más allá, ¿no? Entonces están metidos en otras cosas.
Eh, sí, como decía Rachel, a quien entrevistamos el miércoles pasado, hay que Ujú. pasar caminando sin tratar de despertar el otro, porque si el otro no despertó es porque todavía no es su momento. Exacto, Ujú. exacto, exactamente. Bien, la verdad es que vos te diste cuenta que nos fuimos como a Sí, muchas preguntas que no estaban, pero bueno, la verdad es que es muy interesante preguntarte muchas cosas y sos como un libro abierto de, eh, no nos no nos conformamos con una sesión en Virus con Almas, te queremos tener otra vez para que nos sigas muchas aportando gracias. tantas cosas, pero también quería preguntarte cómo podemos encontrarte, si tenés alguna red a través de Instagram, TikTok, ¿cómo te podemos Sí. seguir? Pues mira, a través de TikTok en Universidad Reiki Usui. Después tengo mi página web que es universidadonline-de-reiki-usui.com. Ahí podéis poneros en contacto conmigo también. O sea, y a través de TikTok yo siempre respondo a todo el mundo, todos los comentarios y todos los mensajes. Tarde un poquito más o menos, siempre respondo. Y después dentro de la página web pues está el mail, está también a través de WhatsApp y demás. Si Entonces, pueden, si quieren acceder a una lectura de registros arcáicos o de Reiki, cualquier, de digamos, estos cualquier medios, sí. página, desde estos medios te podemos conectar. Exacto. Sí, sí, ¿Hay sí. algún curso que estés haciendo, alguna capacitación para quienes quieran Pues aprender estas técnicas? mira, el de Reiki, por ejemplo, hago una formación ahora grupal el 11 y 18 de octubre y después de registros akáshicos hago normalmente formaciones personales porque o grupos muy reducidos de 2, 3, 4 personas como muchísimo porque me gusta estar pendiente, es una formación de 3 semanas y hay entrenamiento cada uno de los días. Yo siempre digo que si yo entro en un certificado, quiero comprobar que esa persona canaliza y vive la filosofía del amor incondicional en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y que aprende a diferenciar esa canalización que hablábamos antes y de lo que estoy recibiendo es la canalización. Enseñar que no deben dudar de esa canalización una vez se hace la conexión correcta, ¿no? Entonces, Ujú. eso normalmente lo hago siempre que surge una persona, quiere hacer la formación y demás, lo hago unipersonal o grupitos muy chiquititos. ¿Y qué Me- responsabilidad también tiene, sí. digamos, esto que vos estás haciendo y lo que vos decís? Me hiciste recordar a una consultante que una vez a consulta trae el que había pedido una lectura de registros arcáicos y ella Ujú. me dice, ¿te la leo? Bueno, dale, léemela. Todo, absolutamente todo era universal. Ujú. Y digo, wow, ¿realmente las personas trabajan así, de esta manera? Pero no sé, Sergio, por decirte, lo que tenés que experimentar es la creatividad. ¿Viste cuando abrís el Ujú. horóscopo que en realidad va para todos? Sí. Está bien que desde algún punto algo se habrá puesto a trabajar en ella, esa Ujú. información, pero Sí. realmente no había ninguna prueba evidencial de que había algo para ella. ¿Cuántas Ujú. personas pecan, ¿no? Y cuántas personas hacen este trabajo de una manera tan irresponsable. Por eso es tan importante enseñar la Sí, sí, técnica de sí. una manera responsable, en donde haya una prueba evidencial sobre este trabajo que está bien realizado. Exacto. Por eso es tan importante cuando buscamos un maestro para hacer una formación o un terapeuta, Ujú. siempre digo que tiene que sonar en tu alma. O sea, no porque haya hecho mi prima con un maestro, una maestra y me ayude o me dé un descuento o porque es la única persona que está aquí en mi entorno o cercano, voy a hacerlo. No, no, no. Tiene que sonar en tu alma. Tienes que buscar referencias. Tienes que comprobar que eso es correcto. Porque me he encontrado personas que me decían que han venido a hacer la lectura de registros y me decían,
Pero das las respuestas. Hombre, es que si no te doy las respuestas no te sano, no te ayuda a sanar. No he hecho de canalización de absolutamente nada. Mi trabajo es Ujú. entregarte una prueba de toda mi canalización para que tú después puedas seguir el camino. Por eso tienen que darte, para comprobar que un terapeuta de registros o un consultor de registros akáshicos es correcto, tiene que entregarte una prueba, ya sea escrita, en audio o en grabado por video. Siempre, porque eso es de la persona, esa información no nos corresponde a los consultores, es de la persona que va a intentar sanar su vida. Entonces es tu responsabilidad que esa información llegue correcta sin dudas y a esa persona. Por eso es tan importante las formaciones, formar bien y conocer todo tu poder como canalizador, porque todo el mundo puede canalizar. Entonces, simplemente hay que entender qué sensibilidad tienes mayor, si es auditiva, si es visual, si es mental, y a partir de ahí trabajar todas esas canalizaciones que vas a obtener. Todas las personas que tienen habilidades, distintas habilidades para poder canalizar, todas, digamos, están a la mano, o hay personas que pueden canalizar, por ejemplo, con la evidencia o con la Ujú, mediunidad auditiva y simplemente se les desarrolla esa habilidad. ujú. O tenemos todas las habilidades en mano y todas están a la orden para poder desarrollarlas. Todas se pueden desarrollar, absolutamente todas. O sea, esos interruptores se pueden encender todos, ¿no? Lo único es que, por ejemplo, si tú ahora mismo tienes más capacidad auditiva o más capacidad mental, ¿no? De percibir a nivel mental o visual con visiones, tienes que explotar eso, ¿no? Entonces, concéntrate en eso, en las primeras canalizaciones. Cuando empieces después a canalizar cada vez más, entonces ahí vas a ver que va a llegar muchísima más información a todos los niveles, visuales, auditivas, porque cuando tú abres en la consulta ese canal de conexión tan puro con los custodios, que es una energía tan pura y tan poderosa, todo lo que sucede desde el primer momento que abres el canal, todo tiene que ver con la persona que ha venido. Genial. Y con el entrenamiento tú aprendes a poder decir, ostras, pues a enlazar cosas. He visto esta visión y acabo de sentir una sensación de miedo, entonces esta visión me quería decir que hay un miedo respecto a esto, entonces empiezas a enlazar cada vez que practicas más. Por eso es una formación bastante complejita de mucho entrenamiento. Muchas prácticas, digamos. La, Sí. la, la formación de registros arcáicos cuenta de cuántas clases. Pues mira, son 3 días, ¿vale? De entre 3, 4 horas, ¿vale? Cada uno de los días. Y durante esas 3 semanas es seguimiento de todos los ejercicios a través de teléfono, de todas las dudas que surjan. Y después se tienen horas de tutoría. Pues, por ejemplo, esta semana necesito ayuda pues, para esto, ¿no? Pues 1 hora de tutoría por cada uno de los alumnos. Entonces, es como Bien, esencial estar por cada una de las personas. bien. Es decir, que quienes tomen la formación con vos, sin duda van a estar acompañados. Sí, Van sí, a sí, y poder además es despejar que, todas sus además es que dudas. exacto, me siento en la responsabilidad, es que si me has elegido y he resonado en tu alma, por algo es. Entonces, soy responsable de que eso salga bien, Ujú. básicamente. Y voy a dedicar el Perfecto. tiempo que necesites. Para todas aquellas Pero personas. Sí. Pero súper importante, perdona, Nora, que resuene en el alma. Si sientes que soy yo, perfecto. Pero si es porque me estás viendo ahora y te parece, siempre siente, mira, investiga y cuando suene en tu corazón, ahí es. Ujú. Y esto te lo tomo. Cuando te suene en el alma. Lo llevo, pero vamos a llevarlo para
para todo, ¿no? Cuando Ujú, algo, exacto, cuando algo nos dice esto, sí, acá, quédate, es por acá. exacto, exacto. Es Ujú, por eso que todas las decisiones para los libros que he hecho, o sea, o toda acción, este canal que creé, absolutamente todo, es canalizado. Si no canalizo y no siento que es, no voy. Y algo sucede por el camino que se pierde, ¿no? ujú. Entonces, todo eso tiene que ser en todos los ámbitos. Es lo que suena en tu alma y sienta tu corazón, ahí es. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que para mí fue un placer. No me equivoqué al principio en la percepción de que realmente iba a estar increíble y siento que también hay mucho más para poder compartir y cosas para preguntarte Sí, si quedaron, pero bueno, te voy lo que escuchando y nos vamos necesites. abriendo hacia otros lugares y la verdad es que para mí fue un placer. Para mí también, muchísimas gracias de verdad por invitarme a este directo y ya sabéis, todas las veces que necesitéis y para todo lo que necesitéis, pues aquí estoy, al otro lado de la pantallita y en el TikTok o en el WhatsApp o lo que necesitéis. Mediums con Alma te agradece y contamos con vos, por supuesto, y contás con nosotras para lo que necesites. Muchísimas gracias a Mediums con Almas y a todas vosotras, a cada una de vosotras. Gracias infinitas. A vos, un beso grande, Sergio, y gracias por venir. Besitos. Gracias a todos los presentes también. Chao, chao. Chao, chao.